La vida te revela verdades que incomodan, y una de esas verdades surge en el silencio de tu propia casa, cuando cierras la puerta y sientes que no quieres a nadie dentro de tu espacio. ¿Por qué? ¿Qué significa esa resistencia oculta a recibir visitas? No es simple timidez, no es mera preferencia. Según Carl Jung, la mente guarda secretos que rara vez estamos dispuestos a enfrentar, y tu rechazo a los demás podría ser un espejo oscuro que refleja rincones de tu alma que prefieres mantener escondidos. Lo que te incomoda del otro, lo que evita que abras tus puertas, no está afuera, está en ti. Imagínalo por un momento. Una visita toca a tu puerta. El sonido de los nudillos golpeando la madera no solo anuncia la presencia de alguien, sino que despierta en tu interior una sensación de incomodidad, casi de amenaza. El corazón late más rápido, los pensamientos se agitan. ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen? ¿Por qué no me dejaron en paz? Esa reacción visceral, que parece tan natural, revela más de tu mundo interior de lo que sospechas. Jung diría que no son ellos quienes irrumpen en tu espacio, sino partes de ti mismo que no quieres enfrentar. Porque cada visita no es solo un cuerpo que entra a tu sala, es un espejo que trae consigo lo que reprimes, lo que callas, lo que escondes. La mente humana no se construye en el vacío. Somos un tejido de memorias, heridas y símbolos. El hogar es el lugar donde te sientes protegido, se convierte en una extensión de tu inconsciente. Abrir la puerta equivale a abrir una rendija de tu psique. Y cuando no quieres hacerlo, cuando rechazas recibir visitas, lo que en realidad estás protegiendo no son tus objetos, no son tus rutinas, es tu intimidad más frágil, aquello que temes que el otro pueda ver. Jung hablaba de la sombra, esa parte oscura de nosotros que preferimos negar. Tu resistencia a recibir visitas es muchas veces la voz de tu sombra gritando: no quiero que descubran lo que soy en realidad. Ahora piensa, ¿qué es lo que temes mostrar? Tal vez no se trata de algo tangible, sino de emociones reprimidas. Tristeza acumulada, enojo que nunca expresaste, miedo a no ser suficiente, vergüenza de tu propia vida. El otro, al cruzar tu umbral, se convierte en un juez invisible. No importa si viene con sonrisas, con regalos o con amistad. Dentro de ti, una voz susurra que no serás aceptado, que serás observado, que te desnudarán con una mirada. Por eso, prefieres cerrar la puerta, mantenerte en soledad, vivir en la burbuja de tu control. Pero esa elección esconde un secreto más profundo. El aislamiento voluntario se convierte en un mecanismo de defensa para no enfrentar tu verdadero reflejo. La sociedad nos dice que ser sociable es ser normal, que abrir las puertas a los demás es signo de generosidad, que rechazar visitas es sinónimo de rareza. Pero Jung advertía, lo que la sociedad llama normalidad muchas veces es un disfraz colectivo. No querer visitas no te convierte en un monstruo antisocial, pero sí te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte qué estás evitando. Porque cada vez que dices, no quiero que vengan, lo que realmente dices es, no quiero que me vean. Y esa es la confesión más íntima de todas. El silencio de tu casa se convierte en un refugio, pero también en una cárcel. Ahí, donde nadie entra, crees tener el control. Pero Jung revelaría que no es control, sino miedo. El miedo a que los demás iluminen con su presencia lo que has mantenido en la penumbra. La visita es un detonador. Te recuerda que la vida no se vive solo hacia adentro, que la interacción es inevitable, que somos seres de espejos. Cada ser humano refleja lo que eres, incluso lo que niegas ser. Por eso molesta tanto abrir la puerta. Por eso la simple idea de una visita despierta rechazo, porque el visitante viene cargado de fragmentos de ti mismo que no quieres reconocer.
Y es aquí donde surge lo más perturbador. Tu resistencia a recibir visitas no solo revela incomodidad social, revela una herida. Tal vez en tu infancia abriste demasiado tus puertas y alguien las pisoteó. Tal vez confiaste en quien no debías y fuiste traicionado. Tal vez tu hogar fue invadido por conflictos, gritos, presencias que dejaron cicatrices. Así, tu inconsciente aprendió una lección dolorosa. Abrir es peligroso. Y cada vez que alguien se acerca, esa memoria enterrada despierta, como una alarma que se activa automáticamente. No es racional, es instintivo, visceral, profundo. Y Jung diría que hasta que no observes esa herida con ojos claros, seguirás esclavizado a ella. El rechazo a las visitas no siempre se trata de los demás. Muchas veces es un reflejo de la incapacidad de recibirte a ti mismo, porque lo que niegas afuera es lo mismo que niegas dentro. No dejas que otros crucen el umbral de tu casa, porque ni siquiera tú has cruzado el umbral de tu propia alma. Evitas abrir puertas porque temes lo que encontrarás tras ellas. Así, la soledad se convierte en anestesia, en excusa, en refugio que calma, pero también en veneno que consume lentamente. Y mientras más te acostumbras, más te convences de que es lo correcto, cuando en realidad lo único que haces es escapar. Pero escapar nunca resuelve nada. Lo reprimido no desaparece, lo negado no se borra. Jung advertía que todo lo que rechazas termina regresando con más fuerza, buscando manifestarse de alguna forma. Tu rechazo a visitas puede transformarse en ansiedad, en desconfianza permanente, en aislamiento que destruye relaciones, en miedo al contacto humano. La vida se reduce, el círculo se cierra y terminas siendo prisionero de tus propios muros. Lo que creías protección se convierte en condena. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si te atrevieras a mirar ese rechazo de frente? ¿Qué descubrirías en ti al aceptar que no quieres visitas no por comodidad, sino por miedo? Tal vez descubrirías que la verdadera visita que no quieres recibir no es la de un vecino, un amigo o un familiar. Es la visita de tu propio inconsciente, tocando la puerta, exigiendo ser escuchado, porque la mente al final siempre llama, y lo hace disfrazada en situaciones cotidianas, como un timbre, un knock, una invitación a abrir. La mente no descansa, aunque aparentes calma. Por fuera, la excusa de no recibir visitas puede sonar lógica: cansancio, falta de tiempo, deseo de privacidad. Pero por dentro, la psique trabaja sin tregua, construyendo muros invisibles que te separan no solo de los demás, sino de ti mismo. Jung decía que la sombra se manifiesta en lo que rechazamos, en lo que apartamos de nuestra vista porque nos incomoda. Y tu resistencia a abrir la puerta es un lenguaje secreto de esa sombra, una confesión oculta que tu alma grita en silencio. Imagina tu vida como una casa con múltiples habitaciones. Algunas están iluminadas, ordenadas, listas para mostrar. Otras permanecen cerradas, cubiertas de polvo con candados oxidados que nunca te atreves a abrir. Esas habitaciones son partes de ti que no quieres enfrentar, recuerdos dolorosos, emociones reprimidas, facetas de tu personalidad que juzgas como inaceptables. Cada visita que llega y toca la puerta amenaza con entrar a esos cuartos prohibidos, aunque ellos ni siquiera lo sepan. Por eso tu alma reacciona con rechazo, porque la presencia del otro es como un destello de luz que podría filtrarse y revelar lo que guardas con tanto recelo. El aislamiento se convierte entonces en un pacto inconsciente. Prefieres la soledad antes que la exposición. Pero Jung advertiría que esa elección tiene un precio muy alto. Lo reprimido no muere, solo se esconde. Y mientras más lo niegas, más poder gana sobre ti. La incomodidad ante las visitas no es una simple manía personal. Es el síntoma de un conflicto interno no resuelto.
Es como si tu inconsciente levantara un cartel que dijera, aquí hay algo pendiente, aquí hay algo que necesitas mirar. Pero en lugar de escucharlo, cierras cortinas, bajas persianas y finges que el silencio lo cura todo. ¿Y qué es lo que realmente temes que los demás vean? Tal vez temes que descubran tu vulnerabilidad, tu cansancio, tu tristeza. Tal vez te aterra que se den cuenta de que tu vida no es tan perfecta como aparenta. O quizá lo más profundo, temes que los demás te muestren aspectos de ti que detestas reconocer. Porque cada persona que cruza tu puerta trae un espejo, y ese reflejo puede doler. La visita que sonríe sin miedo te recuerda tu propia falta de alegría. El amigo que habla con seguridad te confronta con tu inseguridad. El familiar que llega lleno de energía te refleja tu apatía. No es la visita lo que molesta, es el espejo que trae consigo. Aquí surge una verdad incómoda. No rechazamos a los demás, rechazamos lo que nos hacen sentir. Y Jung lo sabía bien. Para él, cada interacción humana es una proyección, un reflejo de nuestra psique. Cuando dices no quiero visitas, lo que en realidad dices es no quiero enfrentar la parte de mí que despierta cuando llegan. Esa parte puede ser la sombra, pero también puede ser una luz que no te atreves a aceptar. Porque aunque no lo creas, a veces también tememos a nuestra grandeza. El visitante que irradia fuerza despierta tu potencial dormido, y eso también duele. La resistencia, entonces, no es contra el otro, es contra ti mismo. Es contra la incomodidad de mirarte en un espejo que no puedes controlar. Y cada vez que rechazas abrir la puerta, el mensaje inconsciente se repite con más fuerza. No quiero ser visto, no quiero ser confrontado, no quiero recordar quién soy. El problema es que mientras más niegas, más grande se hace la tensión. El aislamiento se transforma en hábito, el hábito en identidad, y poco a poco empiezas a creer que así eres. Pero esa no es tu esencia, es tu defensa. Jung explicaba que la verdadera libertad no consiste en evitar la sombra, sino en integrarla. Es aceptar que dentro de ti existe tanto luz como oscuridad, tanto fortaleza como fragilidad. Resistirse a las visitas puede ser el síntoma que señala el camino hacia esa integración. ¿Por qué? Porque te obliga a preguntarte qué parte de ti estás protegiendo con tanto celo. ¿Qué herida estás cubriendo con la excusa de la privacidad? ¿Qué emociones has encerrado en esos cuartos oscuros de tu alma? El rechazo a la visita es una pista, un llamado a explorar esos rincones olvidados. El problema es que escuchar este llamado da miedo. Abrir puertas internas implica enfrentarte con recuerdos que quisieras borrar, traiciones pasadas, momentos de humillación, pérdidas que dejaron cicatrices. Tal vez recuerdas aquella vez en que alguien entró en tu espacio emocional y lo destruyó todo. Tal vez sientes que abrirte de nuevo es arriesgarte a ser herido otra vez. Y en parte tienes razón, abrir conlleva vulnerabilidad. Pero Jung insistía en que la vulnerabilidad es el único camino hacia la autenticidad. Mientras más niegues esa posibilidad, más seguirás siendo prisionero de tus propios muros. Aquí hay un punto crucial. Lo que más temes no es a la visita en sí, sino a lo que despierta dentro de ti. Temes a tu propio desorden, a tu caos interno, a la verdad de que no todo en tu vida está bajo control, y prefieres rechazar al visitante antes que aceptar que tu alma también necesita limpieza, también necesita ser ventilada, porque así como las casas cerradas acumulan polvo y humedad, los corazones cerrados acumulan resentimiento, tristeza y soledad. Tarde o temprano, lo que no permites salir termina ahogándote desde dentro. La resistencia se convierte en un círculo vicioso. Te aíslas porque no quieres visitas. Y como no tienes visitas, refuerzas la idea de que el aislamiento es tu única opción. Pero Jung señalaría que esta es la trampa del inconsciente. Cuanto más huyes de tu sombra, más poder le das. La única manera de romper el ciclo es atreverte a mirar dentro, a reconocer lo que escondes.
No se trata de forzarte a abrir la puerta a todos, sino de abrir primero la puerta hacia ti mismo. Reconocer que tu resistencia no es un capricho, sino un mensaje. Un mensaje que dice, hay algo aquí que aún no has enfrentado. Y entonces la pregunta inevitable vuelve a sonar. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Estás dispuesto a recibir la visita más incómoda de todas, la de tu propia sombra? Porque esa es la visita que más rechazas, la que siempre llega disfrazada de personas externas. Y hasta que no la aceptes, seguirás confundiendo tu miedo con tu carácter, tu aislamiento con tu libertad. Pero la verdad es que la libertad real solo llega cuando te atreves a abrir, a mirar, a integrar, porque el alma no puede vivir eternamente detrás de muros. Tarde o temprano, lo que está encerrado exigirá salir. La vida se encarga de mostrarte las consecuencias de tus decisiones, aunque intentes ignorarlas. Rechazar visitas puede parecer un detalle pequeño, una costumbre sin importancia, pero en realidad es una señal de cómo manejas tus vínculos, de cómo enfrentas o evitas el contacto humano. Jung enseñaba que lo que negamos en nosotros mismos acaba moldeando nuestro destino. Y cuando te niegas a abrir la puerta a los demás, no solo cierras tu casa, también cierras posibilidades, conexiones y espejos que podrían ayudarte a crecer. Cada relación que evitas es una historia que nunca nace. Cada encuentro rechazado es un puente que nunca se construye. Y aunque creas que eliges la soledad por voluntad, muchas veces es el miedo quien decide por ti. Ese miedo no siempre se muestra con claridad. A veces se disfraza de comodidad. Prefiero estar solo, estoy mejor así. Otras se esconde bajo la excusa de la paz. Mi casa es mi santuario, no necesito a nadie más. Pero en lo más profundo, es un miedo a ser visto, a ser descubierto, a que alguien note las grietas de tu armadura. Jung hablaba de la máscara, la persona, esa fachada que usamos para presentarnos al mundo. Esa máscara sonríe, habla con seguridad, aparenta control. Pero cuando una visita llega de imprevisto, la máscara se tambalea. Tienes miedo de que alguien vea detrás de ella, de que note lo que intentas ocultar. Por eso prefieres el aislamiento, porque la soledad te permite mantener intacta tu máscara, sin que nadie cuestione su veracidad. Pero vivir siempre detrás de una máscara es vivir a medias, es negar la profundidad de tu propio ser. El aislamiento no tarda en cobrar su precio. Al principio se siente como libertad. Nadie te molesta, nadie invade tu espacio. Pero poco a poco, esa libertad se convierte en vacío. El silencio que parecía paz comienza a ser demasiado pesado. Las paredes que te protegían empiezan a estrecharse. Y un día descubres que tu soledad no es una elección consciente, sino una prisión emocional. La resistencia a las visitas se transforma en resistencia a la vida misma, en un rechazo inconsciente al movimiento natural de la existencia, que siempre es encuentro, intercambio, reflejo. El destino humano está hecho de vínculos. Desde el primer respiro dependemos del contacto con otro. El abrazo de una madre, la mirada de un padre, la voz de un amigo, la presencia de un compañero. Todo eso moldea nuestra identidad, alimenta nuestra psique, nos recuerda que existimos. Cuando te cierras sistemáticamente a esas presencias, comienzas a morir lentamente en lo invisible. No dejas que los demás entren, pero tampoco dejas que lo nuevo nazca dentro de ti. Y Jung sería claro, lo que no se renueva se estanca. Lo que no fluye se pudre. La soledad puede ser un bálsamo, pero nunca un destino permanente. Es en el contacto con los demás donde se despiertan las fuerzas más profundas del alma. Es en el roce con lo incómodo donde emerge el autoconocimiento. Rechazar visitas es rechazar la posibilidad de ver facetas ocultas de ti mismo. Porque el otro, con su forma de hablar, con sus gestos, con sus historias, te obliga a mirarte desde ángulos que nunca considerarías en soledad. Y sí, a veces ese reflejo duele, pero también es el único que puede mostrarte el tamaño real de tu sombra. Piénsalo.
¿Qué pasaría si todas las puertas del mundo permanecieran cerradas? Si nadie dejara entrar a nadie. El resultado sería un mundo de soledades paralelas, de almas encerradas en sus propias cuevas, incapaces de aprender unas de otras. El aislamiento absoluto destruye lo humano. Y cuando tu vida se mueve en esa dirección, aunque lo disfraces de elección personal, lo que en verdad estás alimentando es un vacío que con el tiempo puede convertirse en depresión, ansiedad o una desconexión tan grande que ya ni siquiera sabes cómo abrirte cuando lo necesitas. Jung explicaba que el inconsciente no permanece callado. Si no le das voz a través de la conciencia, busca manifestarse en síntomas, en sueños, en comportamientos repetitivos. Tu rechazo constante a recibir visitas puede convertirse en pesadillas, donde alguien intenta entrar en tu casa. Puede reflejarse en dolores corporales sin explicación, en una fatiga que no desaparece, en una sensación de alerta permanente, como si algo amenazara tu espacio aunque estés solo. El cuerpo y la mente hablan cuando el alma está en guerra, y esa guerra muchas veces empieza con una puerta cerrada. Lo más irónico es que, en el fondo, lo que más anhelas es conexión. Nadie nace para vivir aislado. Incluso quien ama la soledad necesita de vez en cuando la presencia cálida de otro ser humano. Ese deseo reprimido se convierte en nostalgia, en fantasías, en una búsqueda oculta que nunca confiesas. Y cuanto más lo niegas, más lo necesitas. Pero tu orgullo, tu miedo o tu sombra disfrazada no te permiten admitirlo. Te convences de que no necesitas visitas, cuando en realidad tu alma llora en silencio por la falta de espejos humanos. No es que necesites abrir tus puertas a todos. No se trata de permitir que cualquiera invada tu vida. Se trata de comprender que la resistencia total es un síntoma, una señal de que algo en ti está bloqueado. Jung diría que la psique siempre busca equilibrio. Si cierras demasiado hacia afuera, también cierras hacia adentro. Si niegas el contacto, niegas también partes esenciales de tu ser. Y así, tu alma se fragmenta, se vuelve rígida, incapaz de danzar con el flujo natural de la vida. El destino psicológico de quien siempre se aísla es la desconexión, y la desconexión prolongada conduce a la alienación. No reconoces a los demás, pero tampoco te reconoces a ti mismo. Es un círculo de vacío que se expande. Y lo más doloroso es que, en esa alienación, puedes llegar a confundir aislamiento con superioridad, como si tu rechazo fuera una prueba de que eres más sabio, más independiente. Pero en realidad es lo contrario. Es una señal de fragilidad, de miedo a lo impredecible que trae el otro. Aceptar visitas, en el sentido más profundo, no es un acto social, es un acto espiritual. Es decirle al mundo, estoy dispuesto a ser visto, a ser reflejado, a ser confrontado. Y esa disposición abre caminos internos que la soledad nunca podrá mostrarte. Porque el alma no se ilumina en aislamiento absoluto. El alma se pule en el roce, en el conflicto, en la risa compartida, en la incomodidad que obliga a crecer. Y aquí está la verdad más dura. Mientras sigas resistiéndote al contacto, seguirás resistiéndote a la vida. Porque la vida, en su esencia, siempre llega como una visita inesperada. Siempre toca la puerta cuando menos lo esperas. Y si nunca aprendes a abrir, un día descubrirás que no solo cerraste tu casa a los demás, sino que también cerraste tu destino, tu evolución, tu posibilidad de integrar todo lo que eres. La vida no espera y tampoco la psique. Lo que niegas hoy regresa mañana con más fuerza. Esa resistencia a recibir visitas, que parece inofensiva, ese gesto cotidiano de decir prefiero estar solo, en realidad es un reflejo de batallas internas que, si no se enfrentan, se convierten en cadenas invisibles. Jung lo sabía. Lo que no hacemos consciente se repite como destino. Y mientras sigas cerrando la puerta a los demás, estarás cerrando también la posibilidad de abrir tu alma a su propia plenitud. La clave no está en obligarte a recibir visitas cuando no lo deseas.
Nadie sana desde la imposición. La clave está en atreverte a mirar lo que hay detrás de tu resistencia. Cada vez que sientes esa incomodidad al escuchar un timbre o un golpe en la puerta, en lugar de justificarte, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy protegiendo? ¿Qué miedo se activa cuando alguien se acerca demasiado? ¿Qué fragmento de mi sombra está gritando desde el fondo? Porque esa incomodidad no es un error, es una guía. Te está señalando un rincón oscuro de tu interior que necesita ser iluminado. No se trata de abrir la puerta de inmediato al mundo entero. Se trata de empezar por abrirte a ti mismo. Tal vez el primer visitante que debes recibir no es un vecino, ni un amigo, ni un familiar. El primer visitante eres tú, el verdadero tú, ese que escondes tras máscaras, ese que tapas con excusas, ese que temes mirar de frente. La visita que más rechazas no está afuera, está adentro. Y hasta que no le des un lugar en tu mesa, hasta que no escuches su voz sin huir, seguirás resistiéndote a todo lo que venga de afuera. Jung insistía en la integración. La sombra no se elimina, se reconoce. Se acepta su existencia, se aprende a convivir con ella. Y ese proceso, aunque incómodo, es el único que te libera. Cuando aceptas tus miedos, tu vulnerabilidad, tus heridas, ya no necesitas esconderte. Ya no necesitas levantar muros tan altos, porque dejas de temer al juicio del otro. Descubres que no hay nada tan terrible en ti que no pueda ser visto. Que tu oscuridad, al ser reconocida, deja de dominarte. Y entonces, abrir la puerta deja de ser un peligro y se convierte en un acto de confianza. El visitante deja de ser un enemigo y se transforma en un espejo útil. Dejas de huir del reflejo y empiezas a usarlo como guía. Esa persona que antes te incomodaba con su alegría, ahora te recuerda que tú también puedes reír. Ese que llega con energía te inspira a despertar la tuya. Ese que trae seguridad te invita a fortalecer la tuya. Cada visita se convierte en una lección, no porque ellos vengan a enseñarte algo, sino porque su presencia despierta partes de ti que habías olvidado. Y en lugar de rechazarlas, aprendes a integrarlas. Claro, abrir la puerta no significa bajar toda defensa. No significa permitir que cualquiera entre y destruya tu paz. Significa elegir conscientemente a quién recibes, con qué intención, en qué momento. La diferencia es que ya no eliges desde el miedo, sino desde la libertad. Ya no rechazas por costumbre, ya no cierras por reflejo. Tomas decisiones desde la conciencia, no desde la herida. Y eso cambia todo. Porque entonces, incluso cuando decides no recibir a alguien, no lo haces por miedo, sino por respeto a ti mismo. La transformación no es instantánea. Integrar tu sombra requiere valentía y paciencia. Requiere aceptar que habrá incomodidad, que el proceso dolerá, que abrir ciertas puertas internas traerá recuerdos que preferirías enterrar. Pero también traerá la posibilidad de sanar, de soltar, de liberarte del peso de tantas máscaras. Y cuando ese peso se disuelve, descubres una ligereza que no conocías. Descubres que la vida se siente diferente cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Entonces, la visita que antes era un motivo de ansiedad se convierte en un símbolo de evolución. Abrir la puerta se transforma en un ritual. Cada vez que alguien entra, lo recibes como una oportunidad de conocerte un poco más, de mirar un nuevo ángulo de tu alma. Y poco a poco el aislamiento deja de ser tu refugio. La soledad se convierte en un espacio de elección, no en una cárcel obligada, porque aprendes a estar solo sin huir de los demás, y aprendes a estar con los demás sin perderte a ti mismo. Ese es el equilibrio que Jung proponía. Dejar de vivir en extremos. Ni aislamiento absoluto, ni dependencia ciega, ni rechazo permanente, ni apertura ingenua. Un equilibrio donde sabes quién eres, conoces tu sombra, integras tu luz, y desde ahí decides cómo relacionarte con el mundo. Y esa decisión consciente es lo que te libera del destino repetitivo del inconsciente. Porque ya no huyes, ya no te escondes, ya no permites que tu miedo hable por ti. Al final,
lo que tu resistencia a recibir visitas revela no es que seas frío, antisocial o extraño. Lo que revela es que hay partes de ti esperando ser vistas, esperando ser aceptadas. Cada vez que dices no quiero visitas, tu alma está diciendo todavía no estoy listo para mirarme en el espejo. Pero la vida, con su sabiduría, seguirá tocando a tu puerta. Seguirá enviándote visitantes disfrazados de situaciones, de personas, de oportunidades. Y tú decidirás si seguirás cerrando o si por fin tendrás el valor de abrir. El destino de tu alma no se define por las visitas que rechazas, sino por las puertas que te atreves a abrir. Y quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, sea el momento de preguntarte, ¿a quién estoy cerrando realmente? ¿A los demás o a mí mismo? Porque la verdad más profunda es esta: cuando aprendes a recibirte a ti, cuando aceptas cada rincón de tu sombra y de tu luz, ya no temes abrir a nadie. Tu casa, tu vida y tu ser se convierten en un espacio sagrado donde toda visita, incluso la más incómoda, se transforma en un recordatorio de que has dejado de huir. Así, lo que parecía una simple costumbre, no querer visitas, se revela como un mapa, un signo, un llamado de tu inconsciente. Y ese llamado no busca asustarte, busca liberarte, porque en cada puerta cerrada hay una oportunidad de despertar. Y en cada puerta abierta, una oportunidad de vivir con más verdad. El final, entonces, no es el aislamiento, sino la integración. No es la soledad impuesta, sino la compañía elegida. No es la sombra escondida, sino la sombra abrazada. Porque cuando dejas de resistirte, cuando aceptas abrir aunque sea un poco, descubres que tu alma no temía al visitante, temía a sí misma. Y en ese instante lo entiendes todo. Nunca fueron los demás los que tocaban tu puerta. Siempre fuiste tú mismo pidiendo entrar.